Ya está. Se ve la pantalla completa de la presentación. Sí, doctor, sí se ve. Haciendo algo de historia, que es importante, ¿no? Con lo que respecta a la psicofarmacología. Los, los antipsicóticos, pues, son fármacos que se emplean para el tratamiento de la psicosis, ¿ya? Y también se emplean para otras indicaciones, como les estaba comentando. Fue la clorpromacina, ¿no? El primer antipsicótico que se sintetizó allá por el año de 1950. La, la intención era más bien crear un medicamento para la anestesia. Sin embargo, se pudo observar, perdón, se pudo observar que algunos pacientes que recibían el producto como anestesia y que estos pacientes también presentaban alguna sintomatología psicótica, eh, estos síntomas revertían. Y es así como eh, intuyó, ¿no? Que, bueno, entonces este fármaco no solamente es bueno como anestésico, sino que también se puede emplear, ¿no? Para el tratamiento de los pacientes con delirios. Y es así pues como la psiquiatría pues retorna, ¿no? Entre comillas retorna, no es que se haya salido en algún momento, pero retorna como una especialidad médica, porque antes de esto estaba muy psicologizada la psiquiatría, bajo la influencia de lo que es el psicoanálisis. Entonces, gracias a este descubrimiento, ¿no? Vuelve ya la psiquiatría como como parte pues de una especialidad médica, ¿no? Repito, vuelve entre comillas, ¿no? Porque nunca se salió. Ya en el año de 1954 ya se aprueba la clorpromacina, ¿no? Para el tratamiento de la psicosis. Luego surgieron ya otros medicamentos, como era el loperidol, allá en el año de 1958, ¿no? La clozapina en el año de 1973, ¿no? Ya como, ahora que se le conoce, ¿no? Como un antipsicótico, como un antipsicótico atípico, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, cuando en en los primeros casos que se trató con clozapina se pudo observar la presencia, pues, o comenzaron a presentar los pacientes a granulocitosis, incluso pues que podían llegar a la muerte. Es por eso que salió del mercado. Y ya en el año de 1990 retorna nuevamente o es autorizado su uso nuevamente en los Estados Unidos, sobre todo para lo que es esquizofrenia refractaria. Y con todos pues los cuidados que ameritan, ¿no? Como la, la toma periódica de hemograma, ¿no? Para a través de este monitoreo detectar de manera rápida y oportuna y comenzaba a ver una disminución pues de los glóbulos blancos. Entonces, de esa manera se podía evitar
que este paciente presente agranocitosis. Ya en el ciclo actual, ¿no? Se han continuado con el desarrollo de mejores moléculas, ¿no? Tanto en su efectividad como en el perfil de sus efectos adversos, ¿no? Que, digamos, es el objetivo del desarrollo de estas nuevas moléculas, para así facilitar la adherencia al tratamiento de los pacientes, sobre todo de los que padecen de esquizofrenia. Por lo general se clasifican en dos grandes grupos los antipsicóticos. Serían los clásicos, convencionales, tradicionales, también llamados típicos o de primera generación. Y están los que se denominan pues los nuevos antipsicóticos, ¿ya? Que ya no son tan nuevos porque ya en realidad pues vienen siendo sintetizados desde el siglo pasado. Y ya en el año 2000 ya han pasado 25 años. Entonces, no son tan nuevos, pero se les sigue llamando igual, ¿no? Con esa denominación. O también llamados atípicos o segunda generación. ¿Y por qué a unos llamarlos típicos y a otros atípicos? Porque los de primera generación se caracteriza, muy aparte del control de los síntomas psicóticos, la presencia pues de ciertas reacciones adversas características también relacionadas al sistema nervioso, como es la presencia pues de síndrome parkinsoniano. Esta sintomatología causa mucho malestar en el paciente, ¿ah? Incluso hasta más malestar que los mismos síntomas psicóticos. Es por eso que los pacientes, al notar la presencia de estos síntomas, ¿no? La bradicinesia, que es el pensamiento lento, rigidez, ¿no? O caminando todo robotizados. Esto pues más bien no contribuía pues a la adherencia del tratamiento. Entonces con mucha frecuencia lo abandonaba, con la consecuencia pues de las recaídas, ¿no? Y hospitalizaciones que se producen. Y bueno, pues los costos de las hospitalizaciones pues ya lo pueden ir conociendo, ¿no? Claro, mantener un paciente no por día en un hospital es caro. Es así que se van desarrollando nuevas moléculas con la finalidad de que también haya un buen control de la sintomatología psicótica, ¿ya? Pero también pues que haya menos efectos secundarios o al menos que no tengan estos efectos secundarios, ¿ya? Y así es como se logra. Por eso es que se le denominan atípicos, o sea, no producen los típicos efectos secundarios, pero sí tienen otros efectos secundarios, ¿ya? Que los vamos a ver más adelante. Bien, entonces, los de primera generación, ¿no? Los típicos. Estos también se clasifican en subgrupos. Tenemos pues las fenotiacinas, la dibenzoxazepina, dibenzotiazepinas, butirofenonas, difenilbutiropiperidinas, benzamidas, teosantenos. Los que están en negrita, ¿ah? Son los que se encuentran actualmente en el Perú, ¿ah? Los que no están en negrita no se encuentran en el Perú o ya salieron del mercado también a nivel mundial, como por ejemplo la tioridazina, ya no hay ya no hay en el mercado. De los que están en negrita, pues, es el aloperidol, ya que pertenece a las butirofenonas, uno de los antipsicóticos más utilizados, no solamente para el control de los síntomas psicóticos en esquizofrenia,
sino también para otros trastornos, como por ejemplo en los cuadros de delirio, ¿no? Esa condición médica secundaria, pues, a un proceso metabólico u orgánico, ¿no? Una infección, otras cirugías grandes, mayores, que se caracteriza por un cuadro, pues, de alteración de la conciencia, confusión, alucinaciones y delirio, a predominio nocturno, repito, como causa orgánica. Entonces, el haloperidol es un antipsicótico perteneciente a las butirofenonas, digamos, es el, el principal, ¿no?, para utilizar en estos cuadros. También se clasifican los antipsicóticos de primera generación o típicos, de acuerdo a la cantidad necesaria para obtener efectos terapéuticos. Entonces hay unos que requieren más de 100 miligramos para conseguir este efecto. Estos son los denominados de baja potencia, como la clorpromacina. Por eso la presentación en tabletas es de 100 miligramos. Y los que requieren menos de 10 miligramos son los que se denominan de alta potencia, como el haloperidol. ¿Ya? Recordar que las tabletas de haloperidol vienen de 5 y de 10 miligramos. ¿Cuál es el mecanismo de acción, ¿no?, antipsicóticos de primera generación? Es el bloqueo de los receptores de dopamina, ¿no?, de 2, de 3 y de 4, y en menor medida de uno y de 5. Bloqueo de los receptores de acetilcolina muscarínicos, M1 y M2. Bloqueo de serotonina 5-HT. Bloqueo de histamina H1 y bloqueo alfa-epinefrina. El principal bloqueo de receptores de dopamina es lo que nos va a dar, pues, el efecto antipsicótico. Bueno, todos van a contribuir, ¿no?, a disminuir la psicosis, pero principalmente el bloqueo de la dopamina. Sin embargo, este bloqueo de dopamina también es el que contribuye, pues, a los efectos secundarios. Eso depende, pues, de las zonas cerebrales donde se produce el bloqueo dopaminérgico, ¿ya? Es en la región mesocórtico-límbica, es aquí donde se produce el bloqueo, eh, es aquí donde se da la responsabilidad de la acción antipsicótica. Pero si se da en la región mesoestriatal, todavía es aquí el responsable de los efectos extrapiramidales. Por supuesto que el fármaco no distingue a qué región va a ir, ¿no? El fármaco va a ir a las dos regiones. Por eso es que muchas veces llegar, pues, a la dosis terapéutica del paciente implica, pues, que también está bloqueando los receptores a nivel mesoestriatal, por ello lleva, pues, a la presencia de efectos extrapiramidales. Características comunes. Un momentito, por favor, ¿no? Dentro de la farmacocinética, ¿no? Eh, todos los antipsicóticos, ¿no?, de primera generación van a tener una lenta absorción, ¿no?, por vía oral, más o menos entre 2 a 4 horas.
Por eso, el paciente si está presentando agitación psicomotriz, es mejor utilizar la vía intramuscular, que es más rápida. Y ya una vez que es controlado los síntomas, ya se va pasando pues a la vía oral, que la absorción es más lenta. La biodisponibilidad entre 30 a 65%, ¿no? El primer paso. Alta unión a proteínas plasmáticas. Tienen vidas medias largas de 15 a 30 horas. Por eso con algunos antipsicóticos se puede dar una vez al día. Una liposubilidad alta, facilidad para atravesar la barrera hematoencefálica. Los antipsicóticos de primera generación de acción prolongada o de depósito, porque se han desarrollado también este tipo, ¿no? de hacer que su acción sea mucho más prolongada. Estas tienen presentación intramuscular, ampollas, y se caracterizan porque tienen muy lenta velocidad de absorción y eliminación. Incluso puede ser hasta semanas. Entonces aquí la indicación de que el paciente reciba el inyectable cada 15 días, cada 20 días o mensualmente. Sobre todo, pues indican aquellos casos en el cual el paciente no tiene adherencia al tratamiento. Es decir, se niega pues a ingerir las medicinas, ¿no? Por vía oral. Aquí en nuestro medio tenemos estas dos presentaciones, la flufenacina de canoato y el haloperidol de canoato. La primera viene en 25 miligramos y la segunda en 50. Esto hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo con el haloperidol, porque existe el haloperidol de acción rápida también inyectable, ¿ya? Y este viene pues de 5 miligramos. Entonces, cuidado con equivocarse y en lugar de indicar pues haloperidol 5 miligramos cada 8 horas, indican haloperidol de 50 miligramos cada 8 horas. Y eso puede ser fatal para el paciente. En esta tabla, una relación de los trastornos con los cuales se puede utilizar los antipsicóticos, ¿ya? Esquizofrenia, o trastorno esquizoafectivo, ¿ya? Podría ser los episodios psicóticos agudos o en el tratamiento de mantenimiento, en los cuadros de manía, en el trastorno bipolar, ya sea con o sin síntomas psicóticos, pero se puede utilizar. Depresión con síntomas psicóticos. Pues aquí sí la indicación es cuando haya específicamente síntomas psicóticos, no así en la manía. Puede ser la manía sin psicosis, también pueden beneficiarse con los antagonistas dopaminérgicos. En el trastorno delirante, trastorno de personalidad límite, ¿no? El borderline. En los trastornos psicóticos inducidos por sustancias. Una persona con, por ejemplo, con intoxicación, pues, cocaína, ¿no? Comienza a presentar sintomatología psicótica. Puede indicar un antipsicótico. Los cuadros de delirio, demencia, con presencia de sintomatología psicótica. Trastornos mentales debido a una afección médica, ¿no? Sobre todo que se puede presentar en ancianos por infecciones respiratorias o infecciones urinarias frecuentes. O son las afecciones más frecuentes que pueden producir cuadros de delirio. En la esquizofrenia infantil, en el retraso global del desarrollo, me refiero a los trastornos del espectro autista, ¿ya? Y es que presentara pues sintomatología psicótica. El síndrome de la Tourette, aquí sobre todo está indicado pues el haloperidol. Y en la enfermedad de Huntington, ¿no? La demencia de Huntington que se acompaña de sintomatología psicótica.
Esta es una relación de diversos antipsicóticos típicos, ¿ya? En nuestro medio, como decía, hay la clorpromacina. En nuestro medio hay de 100 miligramos, ¿ya? Ahora tener en cuenta que es recién a partir de los 100 miligramos que se consigue el efecto terapéutico. Por eso que se le denomina, pues, antipsicóticos de baja potencia, porque necesitan dosis altas, ¿ah? La trifluoperacina también en nuestro medio, en comprimidos de 5 miligramos. El decanoato de flufenacina viene de 25 miligramos ampolla, ¿ya? Se emplea bi, bisemanal, o sea, cada 2 semanas. El haloperidol, en nuestro medio hay de 5 y de 10 miligramos. Con mucha dificultad se consigue el de 5. Parece que solamente va a caer el de 10 miligramos. Pero también hay vía parenteral, ¿no? La de 50 miligramos es la de acción prolongada, ¿no? De canoato. Se emplea en vía intramuscular, que son las medicaciones y la demás ya no hay en nuestro. Los antipsicóticos de segunda generación o atípicos. Estos tienen un perfil más bajo de efectos extrapiramidales. Por eso es que se le denomina así, atípico. Y por lo tanto también tienen mayor adherencia al tratamiento. Así como la lámina que puse para los de primera generación, los que están en negrita, ¿ya? Son los que hay en nuestro medio. Uno de los últimos que se han desarrollado y que contamos es la lurasidona, ¿ya? Con muy buenas experiencias, ¿ah? Mecanismo de acción, entonces, bloqueo de los receptores de 2, ¿no? Una disociación rápida, ¿ya? Por eso es que no produce, pues, esos efectos extrapiramidales. Modula la actividad serotoninérgica mediante el antagonismo del receptor 5-HT2A. Bloquea el efecto de los antagonistas del receptor NMDA, N-metil de dato de glutamato, e induce liberación de dopamina estriatal y neocortexal. Agonismo parcial de los receptores, del receptor 5-HT1A y el bloqueo 5-HT2C. Inducción de la neuroplasticidad, inducción de factores de crecimiento neuronal y el desarrollo o remodelación de sinapsis. Entonces, todos estos elementos son los que le dan la atipicidad, ¿no? Del medicamento, del producto. Farmacocinética de los antipsicóticos atípicos. Aquí la absorción oral es relativamente rápida y no es afectada por los alimentos, excepto la quetiapina, de acción prolongada, y la ciprasidona, ¿ya? Paliperidona también no hay en nuestro medio. Entonces, si ustedes indican ciprasidona, por ejemplo, indicar que lo hagan junto con los alimentos, se absorbe mejor. Igual que la quetiapina de acción prolongada. Todos estos antipsicóticos de segunda generación tienen un metabolismo hepático, ¿ya? Todos. Sin embargo, tener en cuenta que es escaso, ¿no? Con el amisulpride y la paliperidona. Existen presentaciones de depósito inyectables, ¿ya? De acción prolongada, que se necesitan cada 2 a 4 semanas. Tenemos también en risperidona, ¿ya? Paliperidona, ¿ya? Esta sí la tenemos en depósito, ya no por vía oral, ¿no? En ampolla. Con la zapina y aripiprazol solamente contamos acá en vía oral, tabletas, no en presentación inyectable. Algunas características farmacéuticas de algunos
Antipsicóticos atípicos no están todos acá, por si acaso. ¿Ya? Entonces, considerar la risperidona, vida media de 3,2 a 24 horas. ¿Ya? El metabolismo principal es en el hígado, a través del citocromo P2D6. Y ahí la presentación oral e inyectable, ¿no? Inyectable es la de depósito. Tertindol, vida media de 3 días, presentación oral. El haloperidol, ¿ya? Eh, la vida media de 12 a 36 horas. Metabolismo, todos tienen su metabolismo a nivel hepático, ¿cierto? Lo único que varía es el citocromo implicado. El haloperidol hay en presentación oral, tabletas inyectables, ¿no? Ya sea de acción rápida o de la olanzapina, 21 a 54 horas, pues la olanzapina usualmente se da pues una vez al día, en las noches, por el efecto sedativo que puede producir. En nuestro medio solamente hay la vía oral. Etiapina, 6 a 7 horas de vida media. ¿Ya? Vía oral solamente la presentación. Clozapina, 12 horas, por eso que se puede indicar 2 veces al día la clozapina. No, no tiene mucha utilidad darle 3 veces al día. Presentación es oral, no existe inyectable. Y la ciprasidona, una vida media de 7 horas. Esta, repito, se absorbe mejor con alimentos. Ahí, en nuestro medio tenemos la vía oral, ¿no? Y la presentación inyectable, que también se puede utilizar para casos agudos, ¿no? La vía de administración es intramuscular. Y esto es una comparación de la dosis habitual, ¿no? De algunos antipsicóticos de segunda generación. Es un listado de lo que está disponible en Estados Unidos. Aquí en nuestro medio hay el haloperidol, perdón, el aripiprazol, ¿ya? En nuestro medio hay de 5 y de 15 miligramos, no hay de 10. Clozapina, ¿ya? La presentación que tenemos en nuestro medio es de 100 miligramos. Recuerden que se utiliza más para esquizofrenia refractaria, ¿ya? Eh, aquí una consideración también que la clozapina está solo indicada para esquizofrenia, no está indicada para otros trastornos psicóticos, ¿ya? Sino esquizofrenia refractaria. Y siempre iniciar pues con dosis bajas, ¿no? Empezar con 25, de subir a 50 miligramos, llegar a los 100 miligramos al día, ¿no? Que se puede llegar hasta 900 miligramos al día. Y tomar en cuenta pues lo importante de hacer el monitoreo a través del hemograma, ¿no? Para estar atentos si comienza a haber una disminución de los glóbulos blancos. La luracidona, que aquí en nuestro medio hay tabletas de 20, 40, 60, hasta 80 miligramos. La indicación es hasta 120 miligramos al día. Un antipsicótico muy bueno, se obtiene muy buenos resultados. La olanzapina, en nuestro medio hay medicamentos de la presentación de 10 miligramos, ¿ya? Se recomienda hasta una dosis máxima de 20 miligramos. La paliperidona, más que está en presentación de depósito. Quetiapina, hay de 25, de 50, 200, 300. Risperidona, en nuestro medio hay comprimidos de 2. Había de 1. ¿Ya? Pero no, actualmente solamente se consigue de 2. También contamos con la de acción prolongada. El problema de la acción prolongada de la risperidona no es tanto por
insuficiente control de síntomas o efectos adversos, sino el costo es alto, el precio del producto. La ciprasidona actualmente en nuestro medio hay cápsulas de 80 miligramos. Como siempre recomendando pues darlo con los alimentos. 2 veces al día, desayuno y cena. Y la ciprasidona intramuscular, ¿ya? Que en nuestro medio es de 20 miligramos. En un inicio de la ciprasidona se detectaron también casos de muerte súbita. Entonces pasó algo similar como con la clozapina, ¿no? Salió del mercado, hicieron estudios más controlados y posteriormente ya se autorizó su utilización. Y es una alternativa en el control de la agitación psicomotriz, ¿no? En emergencia. Un paciente con esquizofrenia que llega agitado. Entonces, con esta alternativa se consigue tranquilizar al paciente sin sedarlo, cosa que puede producir el haloperidol o la sedación, o y más sobre todo pues si se emplea diazepam endovenoso, ¿no? Que se lo duerme. Pero si por alguna condición no es necesario o recomendable sedar al paciente, la alternativa con ciprasidona, logramos tranquilizarlo y el paciente está despierto, ¿ya? Indicaciones terapéuticas. No se recomienda la combinación de varios antipsicóticos, ¿no? Ojo con esto, ¿no? ¿Ya? Y muchas veces hay la mala práctica de por cada síntoma psicótico se le da un antipsicótico. Cuando los antipsicóticos, pues no es que sean específicos ante cada síntoma. Lamentablemente, pues hay una alguien está escribiendo en la pantalla. Por favor, a ver, delegada, estén escribiendo en la pantalla, ¿ya? Veo un número 7 ahí, antes salieron unas palabras. Por favor, no lo hagan. Tengan cuidado, ¿no? Sí, entiendo que puede ser un error. Pero quien hayas puesto ahí en ese número 7, por favor, eh, sacarlo de la pantalla. Gracias. Ahora, a veces hay, pues, indicaciones o prescripciones en el cual el paciente está 3, 4, hasta 5 antipsicóticos, ¿no? Entonces, no es recomendable porque habría más riesgos de efectos secundarios, incluso poner en riesgo la vida del paciente. Ahora, no niego que haya situaciones en que sí, pues, ¿no? Es útil la combinación, ¿no? De antipsicóticos, pero estos, pues, que sean un número, pues, moderado, ¿no? De fácil manejo, control, 2 o 3 antipsicóticos máximo, ¿no? ¿Ya? Pues con eso se puede hacer un adecuado monitoreo. Bueno, entonces, principales cuadros para el uso de antipsicóticos es la esquizofrenia, ¿no? Y el trastorno esquizoafectivo. Aquí se puede emplear tanto lo de primera generación y lo de segunda generación. La respuesta es del 60 a 70%, ¿no? Después de 3 semanas, con dosis adecuadas para el paciente. Esto hay que tenerlo presente para dar la información a los familiares, sobre todo, ¿no? Muchas veces quieren y exigen respuestas rápidas, como si se tratara de la fiebre. Quieren que en horas nomás ya, así como se remite la fiebre, ¿no? En horas, ¿no? Si uno le da un medicamento antipirético, también
el deseo es que en horas remitan la sintomatología psicótica, pero eso no es posible. Por eso es bastante útil, sobre todo en los pacientes crónicos, la prevención, ¿no?, de las recaídas. Porque en realidad pues van a demorar semanas, ¿no?, para conseguir la remisión o el control de los síntomas. Tener en cuenta que la clozapina está indicada en pacientes con esquizofrenia resistente al tratamiento, ¿ya? Es decir, pacientes que ya han pasado por uno, máximo dos esquemas con otros antipsicóticos, con una dosis adecuada, dosis máxima, ¿ya? ¿Sí? 3, 4 semanas cada uno y no se observa mayor cambio, entonces cambiarlo o ya pensar pues en clozapina, ¿no? A eso ya se le considera esquizofrenia refractaria. Ya algunas guías ya sugieren incluso solamente con un esquema que no funciona. O sea, a las 4 semanas, ¿no?, de tratamiento con un antipsicótico, dosis terapéuticas adecuadas, ¿no?, verificando que se haya cumplido, pues, ¿no?, el tratamiento. Si no funciona, ya iniciar clozapina. Ya es más audaz todavía. Yo considero que las 8 semanas es un tiempo prudencial, ¿no? Y habiendo probado ya con dos esquemas de tratamiento. Cuando hay poca adherencia al tratamiento, se recomiendan las presentaciones de vía intramuscular, ¿no? Aplicar el inyectable cada 2 semanas o 3 semanas es una buena alternativa para que el paciente pues evite esa incomodidad de estar tomando a diario, ¿no?, las pastillas. Otra indicación en los trastornos del estado de ánimo, ¿no? Los de primera generación en casos de manía o depresión con psicosis. No se recomienda ya en la fase de tratamiento, o sea, una depresión que ha presentado psicosis, ya remitió la sintomatología psicótica, ¿ya? No se recomienda que continúe pues, con el antipsicótico, ¿no? Ya remitió la sintomatología psicótica, que continúe en la fase de mantenimiento solo con él. Se ha visto que en los trastornos del estado de ánimo, el combinar pues con el antipsicótico con estabilizador del ánimo es mucho más eficaz. En caso de presión mayor unipolar resistente al tratamiento con antidepresivos, los antipsicóticos de segunda generación son eficaces como potenciadores de los antidepresivos. Esto se ha demostrado en diversos estudios, ¿ya? Y hablo de la depresión mayor unipolar, no solamente la bipolar, sino la unipolar, ¿ya? Se ha visto que se puede beneficiar con el antipsicótico de segunda generación, no de primera, sino de segunda generación, es decir, con los atípicos. Otras indicaciones, el trastorno delirante, ¿ya? Acá se recomienda antipsicóticos de segunda generación, como también de primera generación en dosis bajas, ¿ya? Ahora, lamentablemente, pues la remisión es menor al 50%. No, no son muy satisfactorias, ¿no?, las respuestas terapéuticas en el caso del trastorno delirante. En la agitación y comportamiento violento en pacientes con trastornos psicóticos y afectivos, en otra indicación, ¿no? El haloperidol es el gold estándar, vía intramuscular, ya sea solo o combinado con una benzodiazepina como el diazepam, en este caso endovenoso. Y también aquí está la indicación de la ciprasidona, ¿no?, como antipsicótico atípico, que viene pues en ampollas de 20 miligramos y se puede aplicar cada 12 horas. Delirio, ya lo dije, gol estándar, haloperidol intramuscular. Antes de pensar en otro antipsicótico, en los cuadros de delirio, ¿no?, pensar en haloperidol. En la psicosis asociada a la demencia, ¿no?, al psicótico de segunda generación, ¿no? Esto debido pues a que un paciente con demencia, anciano, ¿ya?, el darle un antipsicótico de primera generación
¿ya? Como primera indicación, se corre el riesgo más bien de que esta persona eh, se presenten más los efectos adversos, ¿no? El efecto terapéutico. Es decir, el parkinsonismo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, mejor pensar pues en un antipsicótico de segunda generación que no tiene pues estos efectos secundarios y le puede brindar mayor calidad de vida al paciente. Otras indicaciones, antipsicóticos de primera generación y de segunda generación en trastornos psicóticos inducidos por sustancias y potenciadores en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Se puede sumar los antidepresivos a dosis altas, la risperidona y el aripiprazol. Risperidona y aripiprazol para trastornos por tics, ¿no? Y el síndrome de Tourette también está indicado. Acá no está escrito, pero el haloperidol también está indicado. La clozapina para síntomas psicóticos secundarios a levodopa en pacientes con enfermedad de Parkinson. Si bien comenté, ¿no? De que la clozapina está indicada, solo indicada para esquizofrenia refractaria, pero sin embargo, ¿no? Hay algunos estudios que se podría utilizar la clozapina, ¿ya? En pacientes con enfermedad de Parkinson. En los síndromes extrapiramidales por antipsicóticos, ¿ya? Aquí ya me estoy refiriendo a efectos adversos de los antipsicóticos, ¿ya? Efectos adversos de los antipsicóticos. Entonces, los de primera generación, ¿ya? Y que por eso la denominación de típicos es que produce, pues, síntomas extrapiramidales. Otro efecto adverso de los antipsicóticos es la distonía aguda, ¿no? ¿Qué es la distonía aguda? Es un espasmo muscular sostenido intermitente de grupos musculares de la cabeza, cuello, mandíbula, ojos y boca, ¿no? Así como en la figura que ve acá. Estos se observan dentro de los primeros 5 días de tratamiento, ¿ya? Estos se producen pues entre el 2 al 5% por el uso de antipsicóticos, cuando se utilizan antipsicóticos de primera generación. Entonces, el paciente que llega en agitación psicomotriz, se le aplica pues el haloperidol intramuscular y de repente pues a los 5 días, 4 días comienza a presentar estos movimientos. Y es doloroso, el paciente cursa con dolor, por eso se le denomina pues distonía aguda. También se ha visto con algunos antipsicóticos atípicos, ¿eh? Como la risperidona, aripiprazol y ciprasidona, no escapan de, por ser atípico, puede producir distonía aguda. Este efecto secundario se ha visto que se presenta con más frecuencia en hombres y sobre todo en edad joven, ¿no? Y el tratamiento es con agentes anticolinérgicos, ¿no? Vía intramuscular como el viperideno, que luego ya pasarían a la vía oral. Otros efectos adversos de los antipsicóticos, ¿no? El parkinsonismo, ¿ya? Inducido sobre todo pues, por los antipsicóticos de primera generación, ¿ya? Hay bradicinesia, hipomimia, hipoquinesia, rigidez, temblor, cambios posturales y alteraciones de la marcha. No se demoran días o semanas en aparecer, ¿no? Muchas veces no se presenta al inicio del tratamiento. De ahí venía la disyuntiva, ¿no? De que cuando se iniciaba el tratamiento con antipsicóticos típicos, era si desde el inicio del tratamiento puedes darles anticolinérgicos como el viperideno, como una manera de protección. La otra posición es que solamente empezar a darles el viperideno, ya se presentan los síntomas
de parkinsonismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo creo que una práctica ponderada, ¿no? Y adecuada es, bueno, es esperar, ¿no? A que, si es que el paciente va a presentar este tipo de reacción adversa, porque no todos lo hacen, ¿no? Es el 15 al 40%. Entonces hay un 60% de posibilidad de que no lo presente. Ahora, los antipsicóticos de segunda generación tratados en dosis alta, como la peridona, ¿ya? Hablo dosis de 6 miligramos en adelante. La paliperidona y la ciprasidona también pueden producir el parkinsonismo, ¿no? Habrá mayor riesgo en personas de edad avanzada, en mujeres, pacientes con demencia o historia familiar de enfermedad de Parkinson. ¿Cuál sería el tratamiento si se presenta el parkinsonismo? Es bajar la dosis o cambiar a otro antipsicótico, ¿no? Si persiste, es ya dar pues el anticolinérgico. Por supuesto, habrá situaciones en que no es conveniente disminuir la dosis, ¿no? Porque el paciente todavía presenta pues la sintomatología psicótica, ¿no? De manera intensa. Entonces, bajar el antipsicótico no sería lo más. Entonces ahí ya se adiciona pues el antiparkinsoniano o el anticolinérgico, en este caso el viperideno. La acaticia, ¿no? Esta es una sensación de tensión interna, ansiedad, urgencia de moverse, incapacidad de quedarse quieto. Si el paciente está parado, quiere sentarse; si está sentado, quiere pararse; así está moviéndose de un lado a otro, ¿ya? Ocurre generalmente durante el primer mes de tratamiento con antipsicóticos, sobre todo con los de primera generación, ¿no? 20 a 35%. Se ha visto el 7% que se puede presentar con risperidona, incluso con dosis bajas, a menos de 6 miligramos. Se ha podido observar la presencia de acaticia. También la edad avanzada, ¿no? O mayor edad es un factor de riesgo. En mujer, ya si hay presencia de síntomas negativos, función cognitiva, y ya ha habido una acaticia previa, ¿no? Con otros antipsicóticos. Entonces, considerar eso, ¿no? La posibilidad de que vuelva a presentar acaticia, ¿no? O si presenta trastornos del ánimo. El tratamiento también es cambiar de antipsicótico, ¿no? Si estoy recibiendo risperidona y me produce acaticia, es mejor cambiarlo. O agregarles benzodiazepinas, o sea, el prazolam, clonazepam, o beta bloqueadores también, ya como el propranolol o atenolol. He visto lo que funciona, ¿no? En el control de la acaticia. El síndrome neuroléptico maligno, ¿no? Efectos adversos. Y esto es importante que lo tengan también en consideración, ¿no? Tengan dentro de su esquema mental, ¿no? ¿Ya? Porque si se presentara este cuadro, pues puede poner en peligro la vida del paciente si es que no se actúa rápidamente o se le deja pasar. Este síndrome se caracteriza pues por rigidez generalizada, temblor, alteraciones de la conciencia, inestabilidad autonómica, elevación de enzimas musculares, del CPK y leucocitosis. Generalmente se desarrolla durante las 2 semanas después de la iniciación del medicamento. Es mayor con antipsicótico de depósito. Ojo con esto, ¿no? Por eso les decía, no tengan cuidado si van a recetar aloperidol, ¿no? En horario para el control de la sintomatología aguda, pues que diga 5 miligramos. No vayan a poner 50 miligramos. El familiar vaya a comprar 50 miligramos y le aplican pues 3 veces al día al paciente un inyectable que corresponde que se le aplique cada 15 o 20 días. Y le aplican cada 8 horas por 3 4 días, entonces puede acabar pues con un síndrome neuroléptico maligno y poner en riesgo su vida. Hay que hacer, por supuesto, un diagnóstico diferencial, ¿no? Sobre todo en infecciones del sistema nervioso central,
con el síndrome serotoninérgico, que ayer le habrán comentado, ¿no? Cuando hablaron de antidepresivos, intoxicación por estimulantes. La incidencia es de 0,17 por 1000, ¿no? Que reciben antipsicóticos de primera generación y de 0,056 por 1000, ¿no? De pacientes que recibieron antipsicóticos de segunda generación. Entonces, esto quiere decir que es más frecuente con los típicos, pero no están libres. Igual hay un pequeño riesgo con los de segunda generación o atípicos. Fíjense, la mortalidad llega hasta el 30%. Por eso, lo importante que es hacer el diagnóstico rápidamente. El riesgo en hombres, ¿no? Sobre todo jóvenes, que hay un delirio refractario, deshidratación, y hay episodios previos de síndrome neuroléptico maligno y dosis altas de antipsicóticos parenterales. El tratamiento es suspender inmediatamente el antipsicótico. Eso es, eso es indiscutible, ¿no? Suspender el antipsicótico. Entonces, si ustedes hacen el diagnóstico del síndrome neuroléptico maligno y no están suspendiendo el antipsicótico, están haciendo una mala praxis. Es importante el conocimiento de esto. Y una vez suspendido el antipsicótico, pues darle un tratamiento, ¿no? Para mitigar los síntomas. Bajar la presión arterial, bajar la fiebre. Y es más, ¿no? El manejo corresponde que sea en una unidad de cuidados intensivos. Puede llevar a la muerte. Disquinesia tardía. ¿Qué es? Ya son movimientos coreoatetóxicos involuntarios, arrítmicos, repetitivos que afectan músculos orofaciales, dedos, manos y extremidades, así como lo que ven acá, ¿no? Todos estos movimientos. La aparición es insidiosa y lamentablemente irreversible una vez que se presenta. Surge después de un tratamiento prolongado, o sea, por años, de antipsicóticos de primera generación, ¿no? Cuando aparece muy lamentable, ¿no? Triste ver al paciente, ¿no? Tener estos movimientos, ¿no? Que, como le repito, es irreversible. También se pueden presentar, ¿no? Hay cierto riesgo, pero en menor proporción con los antipsicóticos de segunda generación. Los riesgos es en personas de edad avanzada, mujeres, ¿no? Cuando hay presencia de síntomas negativos, deterioro cognitivo, abuso de sustancias, y también se ha podido ver en pacientes con diabetes. El tratamiento es reducir la dosis o cambiar a un antipsicótico de segunda generación como la clozapina, ¿no? Se ha visto que puede resultar o mitigar en algo en estos movimientos, ¿ya? Habría que cambiar la clozapina. Pero por lo regular, como le digo, es irreversible. Ahora, lo interesante que esta presencia de disquinesia tardía se ha podido observar en pacientes con esquizofrenia que nunca recibieron tratamiento antipsicótico. Por supuesto, le hablo pues de muchos años atrás, ¿no? Ahora también sería muy raro, ¿no? Muy extraño que un paciente con esquizofrenia en toda su vida no hayan recibido un tratamiento con antipsicótico. ¿No? Pero en aquellos que ocurrió esta situación, también desarrollaron disquinesia tardía. ¿Ya? Entonces, pero no todos, ¿ah? Por eso este, no se ha podido establecer, ¿no? Que esquizofrenia provoca disquinesia tardía, pero sí hubo esta observación, ¿no? Que en algunos pacientes con esquizofrenia que no recibieron tratamiento antipsicótico desarrollaron pues, disquinesia tardía. Otros efectos adversos, seguimos, disminución del umbral convulsivo, ¿ya? Esto sobre todo, pues, con las fenotiacinas, ¿no? Como la levopromacina, la clorpromacina.
y aquí pues está incluida la clozapina. Los dos primeros antipsicóticos de primera generación, clozapina antipsicótico de segunda generación, ¿ya? Por eso, pacientes que sufren de epilepsia, mejor no dar ninguno de estos dos medicamentos, clozapina menos, porque pueden desencadenar por crisis convulsivas, ¿ya? Y pacientes sin antecedentes de epilepsia o crisis convulsiva, cuando la dosis de clozapina está por encima de los 700 miligramos, se corre el riesgo de producir convulsiones. Repito, sin antecedentes de epilepsia. Sedación, ¿no? Esto por bloqueo de los receptores histaminérgicos, ¿no? Que se presenta más con los antipsicóticos de primera generación de baja potencia, como la levopromacina y la clofazimina. Es por eso que la levomepromacina se puede eh, utilizar como coadyuvante para el tratamiento del insomnio, ¿no? Sobre todo esos insomnios refractarios que ya han recibido de todo y, y no hay mejoría, entonces no podemos apoyar en la levopromacina. Eso por el bloqueo de receptores histaminérgicos. En los de segunda generación, como la clozapina, olanzapina, ciprasidona, quetiapina, ¿no? Esta sedación va disminuyendo con el uso del tiempo. Pero la que produce mayor sedación es clozapina, olanzapina, quetiapina, ciprasidona menos. Y este efecto secundario, muchas veces la sedación era tan intensa, ¿no? Que podría decir hasta tan severa, que los pacientes también puede ser un motivo para rechazar medicamentos, ¿no? A veces pues el paciente estaba 12 horas, 15 horas, 20 horas durmiendo. Por eso la recomendación pues de iniciar con dosis bajas, sobre todo con la clozapina. Iniciar con dosis bajas, 25, y ir monitorizando, ¿no? Cómo va esta situación de la sedación. Ganancia de peso, por efecto secundario, ¿no? Aquí ya más está en relación, pues, los antipsicóticos de segunda generación, ¿no? Y esta ganancia de peso también afecta lo que es la adherencia al tratamiento, y aumenta, pues, el riesgo cardiovascular, ¿ya? Se puede desarrollar un síndrome metabólico, las complicaciones, pues, que se pueden dar como consecuencia, ¿ya? Sobre todo, pues, a nivel cardiovascular. ¿Quiénes son los que producen más ganancia de peso? ¿No? La olanzapina son los dos principales. Moderadamente con la quetiapina, la risperidona, y más bajo con amisulprida, aripiprazol y cipracina. Les aumenta el hambre a estos pacientes. Y como les aumenta el hambre, y de por sí el paciente con esquizofrenia es desordenado, desorganizado en sus conductas, también lo es pues en lo que respecta en la alimentación. Entonces no miden, ¿no? Las consecuencias que puede haber si aumentan la frecuencia y la cantidad de alimentos. Entonces es ahí donde comienzan a subir de peso ya de manera peligrosa. ¿Por qué se produce la ganancia de peso? Por el antagonismo de los receptores H1 y HT2C, ¿no? Histaminérgicos que regulan el hambre y la saciedad. Riesgo en jóvenes, ¿ya? No tener terapia previa con antipsicóticos y alto peso también en los, ¿no? Que importante también la historia clínica, los antecedentes. ¿Cómo se maneja esto? Con dieta, ejercicios. Y ya se ha visto pues que la indicación de la metformina, ¿no? Un antidiabético, se logra pues el control, se logra el control de esta ganancia de peso. Diabetes y dislipidemia, ¿no? Esto a consecuencia pues, ¿no? Del síndrome metabólico.
De mayor a menor riesgo va lorazepina, clozapina, quetiapina, risperidona, aripiprazol y ciprasidona. Y la diabetes, pues, puede ocurrir, pues, por bloqueo, pues, del receptor muscarínico M3, ¿no? Pancreático. ¿Ya? También actúa a ese nivel. Efectos cardíacos, ¿ya? Muy aparte, como consecuencia del síndrome metabólico, ¿ya? Pero también no puede intervenir por otra vía, ya que puede producir algunos psicóticos una prolongación del intervalo QT, ¿no? En el electrocardiograma. Esto fue lo que sucedió con la ciprasidona, por eso que salió del mercado un tiempo, ¿no? Ocasional, porque empezó a ocasionar muertes súbitas en algunos pacientes. Y esto debido, pues, a esa prolongación del intervalo QT, ¿no? Entonces, esto causa arritmia ventricular asociada a síncope y muerte. Es lo que se llama la torsada de Point. Se ha visto, pues, con ciprasidona, misulprida, aloperidol endovenoso, ojo, esto cuidado, o indicar aloperidol endovenoso, es mejor, ¿no? Indicarlo solamente intramuscular, ¿no? Cuando se decide la aplicación parenteral. La paliperidona, risperidona, olanzapina, quetiapina y lurasidona también. He visto esto. Sin embargo, en la que hubieron mayores reportes, ¿no? De muertes súbitas fue con la ciprasidona. La clozapina puede causar miocarditis, ¿no? Que puede llegar a una mortalidad del 50%. Hipotensión ortostática, ¿no? Que se debe al bloqueo alfa-1 adrenérgico. ¿Ya? Esto se ve, pues, en los antipsicóticos de primera generación de baja potencia, ¿ya? En los de segunda generación, la clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona y aripiprazol, ¿ya? También pueden producir hipotensión ortostática. Pero esto va disminuyendo con el tiempo de uso. Entonces, se le puede dar esta información al paciente, que esos mareos que puede tener, ¿no? Sobre todo a la hora de levantarse, si está recibiendo uno de estos medicamentos, eso va a ir desapareciendo. Efectos hematológicos, clozapina, ¿ya? No, no olvidarse de esto, ¿ah? La agranulocitosis que puede producir la clozapina, que es lo más grave, que puede causar la muerte también. El riesgo, 1%, independiente de la dosis. ¿Esto qué quiere decir? Que así le demos dosis baja, puede producir agranulocitosis. Por eso la recomendación de iniciar con dosis bajas y hacer el monitoreo. Porque si es un paciente propenso a hacer agranulocitosis por clozapina, ya si iniciamos con 25 miligramos y vemos que ya comienza a haber una disminución de los glóbulos, ¿ya? Entonces, suspender el tratamiento, ¿no? Imagínense si le iniciamos de frente con 100 miligramos, el riesgo que podíamos ocasionar. El 95% cubre en los primeros 6 meses de tratamiento. O sea, 75%, no, pero en los primeros 4 meses. Es por eso que dentro de las guías o protocolos, ¿no? La recomendación es que sea controles de hemograma en los primeros 3 meses y que sean semanales. Luego ya se va espaciando, ¿no? Mensuales hasta el primer año y ya posteriormente semestrales. Ahora, esto se ha visto con más frecuencia, pues, en raza blanca, ¿no? Y población judía, este tipo de efectos adversos. Nuestra población es muy poco frecuente. No digo que esté ausente, es poco frecuente. Hiperprolactinemia, ¿no? Por bloqueo de los receptores dopaminérgicos del tracto tuberoinfundibular, ¿no? Esto se puede producir hasta un 19%. Con quienes hay menor riesgo son con aripiprazol y clozapina. Con mayor riesgo, amisulprida, sulprida. Puede haber hiperprolactinemia.
efectos a nivel sexual, disminución del deseo, ¿no? Anorgasmia, eyaculación retardada o retrógrada, entre 30 y 60%. En las tasas más altas ocurren con clozapina, loperidol, lanzapina, risperidona, dioridazina, que actualmente ya no hay en el mercado, dioridazina. Y las más bajas, con aripiprazol, quetiapina y ciprasidona. Entonces, si le llega un paciente que ya está controlado, ¿no? Los síntomas psicóticos, pero está presentando, pues, problemas a nivel de la esfera sexual, entonces considerar, pues, cambiarle a un antipsicótico en el cual haya menos probabilidad que afecte esta área, ¿no? Como la aripiprazol, la ketamina y la ciprasidona. Hipersalivación, clozapina, que era o es un efecto secundario que también puede llevar al abandono del tratamiento, ¿ya? Eh, He visto casos, ¿no? Pacientes que durante la noche pues llegan a mojar toda la almohada con saliva, ¿ya? Y esto produce incomodidad al paciente, ¿ya? Parte de el acúmulo de esto pues comienza a expedir un mal olor. Y esto lleva pues a que el paciente se percate, ¿no? Por más trastorno que esté presente, pues el paciente percibe esto, ¿no? Mojo, pues, ¿no? Manejo con toda la cara, el cabello mojado, ¿no? La almohada toda mojada, huele mal y no lo soportan. Entonces, incluso hasta es una situación que puede llevar pues al cambio de antipsicótico, ¿no? La suspensión de la clozapina y cambio de antipsicótico. ¿Se ha visto alguna mejora pues con el uso de anticolinérgicos, ¿no? Meridén, o algunos antidepresivos, ¿no? En dirección anticolinérgica como la clomipramina, la metriptilina, ¿no? Para que disminuya esta hipersalivación. Eh, También se ha visto algunos resultados con algunos bloqueadores, ¿no? Beta-adrenérgicos como el propanolol y el atenolol. Empeoramiento de los síntomas obsesivos compulsivos. ¿Ya? Antipsicóticos de segunda generación en pacientes con esquizofrenia, ¿no? Y trastorno bipolar, como la clozapina, risperidona y olanzapina. Se ha visto pues que es un paciente que aparte del trastorno psicótico tiene síntomas obsesivos compulsivos. Estos pueden exacerbarse, ¿no? Cuando reciben estos tres productos. Ahora, con la clozapina han habido algunos reportes de que el paciente, sin tener síntomas obsesivos compulsivos, comienza a presentar estos síntomas, ¿verdad? Ojo. Ictericia, ya sobre todo con las fenotiacinas y también con la clozapina. Bien, entonces eso era lo que correspondiente a efectos adversos, como ustedes ven, son muchos y variados. Por eso la importancia de que cuando ustedes quieran recetar, pues, antipsicóticos, tengan en consideración cuáles son los efectos secundarios que se puedan presentar, ¿ya? Porque por lo regular todos los anticóticos van a cumplir su función y el control de estos síntomas. No son los efectos adversos los que van a marcar al final la pauta de que si se continúa o no se continúa con este tratamiento. Por eso es importante que ustedes tengan conocimiento de esto. Contraindicaciones y precauciones. No existen contraindicaciones absolutas para los antipsicóticos de primera. Lo que sí hay contraindicaciones relativas, ¿no? Que son pues, los pacientes con epilepsia, ¿ya? Y entonces es mejor no dar fenotiacinas o benzamidas. Con los de segunda generación, como la misulprida y ceprasidona, ¿no? En pacientes con feocromocitoma y tratamiento con antiarrítmicos hay que tener ciertos cuidados, ¿ya? Sobre todo pues con la ciprasidona, las dorsales de Points, escrito.
Clozapina, pues, debido a la granulocitosis que puede, es mejor no utilizarlo si el paciente está pasando por procesos mieloproliferativos, ¿no? De hecho, pues, si ya tiene granulocitosis, ¿para qué darle un medicamento más, ¿no? Que puede empeorar esta condición, ¿ya? Asimismo, en epilepsia no controlada, sobre todo si estoy pensando en darle dosis, pues, mayores de 700 miligramos, o que tengan disfunción renal, hepática o cardíaca grave, ¿no? Recuerden que la clozapina también puede producir miocarditis. Olanzapina, tener cuidado, pues, si el paciente ya viene con cuadro de diabetes. ¿Por qué? Porque puede producir, pues, ganancia de peso, síndrome metabólico, ¿ya? Y empeorar, pues, el cuadro diabético. Embarazo y lactancia no hay conclusiones claras, no se ha podido demostrar, ¿no? Teratogenicidad. Lo que sí se recomienda, pues, por precaución, no usar durante el primer trimestre de la gestación. Tener en cuenta la diabetes gestacional, el uso de antipsicóticos de segunda generación. eh, Se han reportado abortos por el uso de clozapina. En lo que respecta a la lactancia, pues saber que se excretan por la leche materna, pero las concentraciones, ¿no? del medicamento o del ingrediente activo son mínimas. Ya sobre todo con quetiapina y danzapina. Lo que sí se ha visto que pueden ser altas con amisulprida y clozapina, por lo que estas dos últimas, hay que tener en cuenta, están contraindicadas durante la gestación. Perdón, durante la lactancia. Muy bien, esa sería la última lámina. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de lo que han escuchado? Todo claro, doctor. Todo claro. ¿Quién fue esa voz? Preséntese, a ver. Quiero ver sus rostros. ¿Quién dijo todo claro? Ah,